Primero me gustaría hacer una aclaración. El trabajo que voy a presentar es una síntesis de los problemas que he ido abordando durante mi trabajo de seminario. Entonces, traté de alguna manera de justificar la elección del problema y de la perspectiva teórica en la que quiero trabajar ese problema. Por lo tanto, no hay cuestiones resueltas. Y por lo tanto, pueden haber muchas interrogantes o preguntas sin respuesta. Pero por lo mismo, y por incorporar el concepto de género, que siento que igual dentro de mi desarrollo dentro de la carrera es algo que no he trabajado a nivel de las distintas cátedras o talleres, etcétera. Siento que es algo que ha estado muy distante. Y esta es una manera de acercarme a esa perspectiva. Voy a empezar. Es con la intención de otorgar elementos para una mejor comprensión del desarrollo de la mujer y las relaciones de género que operan a través de la historia de Chile, que nos sitúan como un elemento marginado del espacio público, político e intelectual, que nos sumergimos en el desarrollo cultural e intelectual de la mujer durante la colonia, teniendo como idea a priori que allí se gestaron muchas representaciones acerca del rol social de la mujer, que aún podemos percibir. Como nos plantea Michel Perrot, la escritura le permite a las mujeres desdibujar las fronteras de lo público, lo político, y por lo tanto del poder. A través de esta herramienta, la mujer comienza a transitar por el espacio público de las ciudades. Y es por eso que, a pesar de lo que algunos podrían plantear como una cierta insignificancia cuantitativa respecto de la escritura femenina en la colonia, por ejemplo, consideramos que es importante rastrear los espacios que se abrieron desde el comienzo. Por estas razones, decanta nuestro interés en el espacio conventual colonial. Intuición que fue reforzada tras los antecedentes que nos entregaron la revisión de dos fuentes claves. La primera es un texto de Marta Elba Miranda, titulado Mujeres chilenas, editado en 1940, bajo el formato de un manual escolar. Y para el uso escolar, o como cataloga el historiador Domingo Amunátegui Solar, que escribe en las palabras preliminares, cito: «Será un excelente libro de lectura para las alumnas de los liceos y para las señoras de alguna ilustración». Lo que marcó nuestra atención fue que para el caso de la colonia, 2 de las 6 mujeres que integraban la selección del periodo colonial correspondían a monjas, donde la autora además las vincula al problema de la instrucción femenina, que además de estar restringida a las jóvenes de la élite, también se encontró limitada a los marcos de una educación religiosa, que contemplaba, en palabras del abate don Felipe Gómez de Vidaurre, abro comillas, a las mujeres en Chile las hacen aprender a leer, a escribir, a cantar, algo de baile, un poco de música así instrumental como vocal, pero lo que más se empeñan es en adiestrarlas en el gobierno y en el manejo de los negocios domésticos. Lo que nos confirma las razones de la inmensa dificultad en cuanto a las fuentes para el estudio de la mujer en general y aún más para acercarnos al problema de su relación con la escritura. Sin embargo, las 2 excepciones corresponden a las monjas Sor Úrsula de Suárez y Sor Tadea de la Huerta, quienes componen de manera exclusiva la selección correspondiente al periodo colonial de nuestra segunda fuente clave, titulada La literatura femenina en Chile, de autoría de José Toribio Medina, editada en 1923, quien en el capítulo correspondiente al periodo colonial nos menciona, y cito: ambas son únicas, respecto de una aclaración respecto de su crítica a la educación en el periodo colonial, tanto porque no habían instancias de formación y él también lo relaciona a la tardía llegada de la imprenta, que se da en 1813. Y continúa: por lo demás resulta interesante porque una y la otra son obra de monjas y pertenecen a géneros que después no han sido cultivados por nuestras literatas, cuáles son la autobiografía y el romance histórico.
Una vez aclarado de dónde proviene el interés de nuestra investigación, es necesario también dedicar parte del desarrollo a la justificación de la perspectiva teórica a la que nos inscribimos, ya que, como se menciona en el título, incorporamos el concepto de género como una categoría histórica válida para desentrañar la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y a la vez la relación de estos con los saberes o discursos. Además, debemos aclarar conceptualmente el uso del término género, que dentro del desarrollo de las ciencias sociales ha sido controversial, y para nuestro trabajo lo consideramos un principio estructural, y por lo tanto un análisis de la perspectiva de género no se reduce a la historia de la mujer, sino que corresponden al análisis de las relaciones de género que se dan en una sociedad determinada en un momento determinado. Además, permite problematizar la idea de la mujer universal, el término de mujer como una categoría invariable y unívoca, que tenga un solo significado, lo cual también genera aportes al análisis histórico, pues nos permite argumentar que las imágenes, características y conductas asociadas a la mujer tienen siempre una especificidad cultural e histórica. Hay un gran desarrollo teórico que permitió, aunque suene elemental, separar al momento de problematizar los roles de género, la biología o lo natural de lo cultural. Desde antiguo las culturas han construido mitos y tabúes que justifican la oposición de roles y de naturaleza entre los hombres y las mujeres. El sol se constituyó como un símbolo de principio activo, asimilado al sexo masculino, en oposición al principio pasivo, representado por la luna o lo femenino. O bien, como lo plantea Delimot, el elemento materno representa a la naturaleza, el elemento paterno la historia. Por eso las madres son, en todas partes y siempre, las mismas, mientras que los padres están mucho más condicionados por la cultura a la que pertenecen. Finalmente, el término género nos abre la puerta para insistir en la inadecuación de los cuerpos teóricos existentes a la hora de explicar las desigualdades que persisten entre las mujeres y los hombres. Volviendo al espacio y tiempo que nos convoca, son 9 los conventos registrados durante el orden colonial en el Reino de Chile. El primero en ser fundado es el de las Agustinas, en 1574, que en primera instancia estuvo bajo el patronato del Cabildo de la ciudad de Santiago, lo que constituye una irregularidad porque los conventos debían estar asociados al control de una orden masculina, y en este caso estaba asociado como al municipio. Situación que fue regularizada por la institucionalidad papal recién en 1801. Luego se registró al monasterio de las Clarisas, que fue autoconvocado, entre comillas, en 1571 por mujeres de la ciudad de Osorno, la cual pasará innumerables vicisitudes por motivos de la guerra. La ciudad fue destruida y ellas después se desplazan a la ciudad de Santiago. Está también el monasterio de las Clarisas de la Victoria, instaurado en 1646, el monasterio del Carmen de San José, fundado en 1690, el monasterio de las Capuchinas, fundado en 1749, de las Trinitarias de la Concepción, el monasterio de Santa Rosa, fundado en 1754, el monasterio del Carmen de San Rafael, fundado en 1769, y finalmente el monasterio de la Compañía de María o Buena Enseñanza de Mendoza, que era un territorio que todavía era parte de la Capitanía del Reino de Chile, y este estaba destinado especialmente a la educación de las jóvenes. Otro elemento interesante de considerar es el dato cuantitativo de incorporación a estas distintas instancias conventuales. En 1578 eran 10 las mujeres que asumieron los votos, para 1611 ya eran 84 y en 1619 ya eran 150. De los distintos trabajos que existen en nuestra historiografía respecto al espacio conventual, coinciden en que no solo el elemento religioso es el que determina la fundación de los conventos, sino la capacidad de estos de prestar protección, entre comillas, a las esposas, hijas y mujeres de la familia, en un principio de los conquistadores y luego de los vecinos de aquellas ciudades con más desarrollo urbano. En al menos 2 de los conventos mencionados hay una clara intención y voluntad de las propias mujeres de reunirse en estos espacios para, comillas, llevar una apacible y piadosa vida, pues eran constantemente vigiladas por las miradas de sus vecinos, parientes y sirvientes,
Ante esta situación donde las mujeres criollas descendientes de españoles acomodados optaban en escala de prioridades el matrimonio, el monjío, inscribirse al claustro o la soltería. Y estas últimas tenían la posibilidad de vivir con una pariente viuda o soltera que contaba con recursos económicos para formar una especie de comunidad informal donde se rezaba y se realizaban labores domésticas, o bien se refugiaba donde un familiar, donde también eran destinadas al manejo del hogar. Por estas razones ha surgido durante el proceso de investigación la pregunta si el espacio conventual fue una alternativa liberadora durante la colonia respecto de las posibilidades de desarrollo para las mujeres. Pero además nos encontramos ante la complejidad de la sociedad colonial, donde son muchas otras condicionantes las que nos permitirían responder esta pregunta, sobre todo relacionadas con los aspectos propios de la regulación de una sociedad de castas, sumado a que son variados los aspectos de los cuales se puede analizar el espacio conventual: las dotes, su economía, sus integrantes y la clasificación y jerarquía que existía dentro de ellas, sus actividades, sus ritos, incluso sus cantos, y también la escritura. A lo cual también hay que incorporar la extensión temporal del periodo colonial. Respecto del último aspecto, consideramos que hay un punto de inflexión en la regulación de la vida conventual, el cual se genera con el Concilio de Trento, que tuvo repercusiones en América respecto de la relación de estos conventos, de estos monasterios, a través del Real Patronato, ya que los beatarios y conventos se convirtieron en un dispositivo para la implementación de modelos de vida. Es necesario entonces contextualizar los dictámenes de este encuentro de autoridades religiosas, obispos y otros eclesiásticos, que se convocaron para deliberar y decidir sobre las materias doctrinales y de disciplina. El concilio sesiona de 1548 a 1563, pero de manera irregular, y se enmarca en el debate que desata la reforma de Lutero en 1517. Este concilio llega a la síntesis de que la mejor manera de encontrar la salvación, refiriéndose a la misma institución de la Iglesia Católica, era seguir sujetándose a la autoridad del Papa. Además, citando a Sonia Mancera, concentraron sus esfuerzos en tres objetivos principales: señalar y condenar los principales abusos de los eclesiásticos, definir la correcta doctrina de la Iglesia y establecer un sistema eficaz de supervisión eclesiástica. Además, organizaron una reforma educativa para promover la ortodoxia entre los fieles. El sínodo prodijo, entre otros, un catecismo para el uso de los párrocos, que tenían a su cargo la instrucción elemental, la educación y la formación integral de los niños y jóvenes. Esto se tradujo para el espacio conventual en una vuelta al claustro, ya que la clausura, como concepto, se incorporó a los votos de obediencia, castidad y pobreza, lo que no dejó de ser problemático, ya que, como nos comenta Margarita Aguirre, una historiadora que ha trabajado el tema de la vida conventual, cito: los conventos de antes de la Reforma se engalanaban, y todo en su interior era bullicio y alegría. El día en que se celebraba alguna festividad tradicional de la comunidad, cuando se coronaba un monarca español o nacía un infante real, con la llegada de un gobernador, y por supuesto donde se hacían despliegues culinarios y de lujos, eran los días en que se realizaba la entrada de una novicia al convento. Y termina diciendo: renombrada fue la fiesta en que el profesó en las Agustinas una hija de Celedonio Villota, uno de los hombres más ricos de su época. Se sirvieron en la ocasión helados, dulces, barquillos, mate, chocolate caliente, tortas de manjar blanco y alfajores. La cita nos permite ilustrar las tensiones que debe haber generado la instauración de este nuevo principio, el del claustro, para el caso de los conventos femeninos, en su cotidiano y en su capacidad de conexión con el exterior. Sin embargo, consideramos que esto no alteró y que incluso reforzó una de las principales funciones del convento para la sociedad colonial: ser un espacio educativo y formativo de la conducta femenina, donde es inseparable la relación de obediencia de las órdenes femeninas con las órdenes masculinas a través del patronato. Que le corresponderá establecer la relación de patronato. Por lo tanto, las instancias de lectura y escritura con fines de autoconocimiento y de disciplinamiento, de oraciones fúnebres, poesías
y diarios de vida también eran mediadas por el patronato, a quienes se le otorgaba la responsabilidad de moralizar y disciplinar. Por lo tanto, reafirmamos que el incorporar una perspectiva de género nos permitiría problematizar de manera más amplia y asertiva el problema de la relación de las mujeres con la escritura para el periodo colonial. Y a partir de la sistematización que traté de hacer en este trabajo, surgen las preguntas o la necesidad de responder las preguntas de quiénes eran las monjas, porque en los claustros ingresaban mestizas, negras. Acá en Chile no conozco casos, pero en Lima sí. ¿Qué leían? Porque el que escribe también lee, que suena absurdo, pero saber qué textos se les permitía leer, porque todo esto también estaba, como comento, controlado por el patronato. En el fondo, la orden masculina determinaba qué textos podían leer y bajo qué condiciones también. Y también, bueno, quiénes eran las monjas y qué podían leer. Eso por lo menos es lo que tengo hasta el momento. Gracias.